Imagínate que vas por la calle y de repente te preguntas, ¿por qué el cielo es azul? Es una pregunta interesante, pero un científico te la puede responder con bastante precisión, hablando de la luz del sol y la atmósfera. Ahora, imagínate que, un poco más tarde, te preguntas, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Vaya, ahí la cosa cambia. No hay un laboratorio que te dé la respuesta, ni un experimento que puedas hacer para resolverlo. Acabas de tropezar con una pregunta filosófica. Son esas preguntas que nos sacuden, que nos hacen mirar más allá de lo evidente, y nos obligan a pensar sobre los cimientos de todo lo que damos por sentado. Son las preguntas de los porqués más profundos. No buscan una solución práctica inmediata, sino una comprensión más amplia de la vida, del universo y de nuestro lugar en él. Una pregunta filosófica, en esencia, es una invitación al pensamiento radical. Y con radical no me refiero a nada extremista o violento, sino a ir a la raíz de las cosas. Si la ciencia pregunta cómo funcionan las cosas, y la vida cotidiana pregunta para qué nos sirven, la filosofía se atreve a preguntar qué son en realidad y por qué importan. Por ejemplo, todos usamos la palabra justicia. Un abogado te dirá cómo se aplica según las leyes, pero un filósofo te preguntará, ¿qué es la justicia en sí misma? ¿Existe una justicia universal o depende de cada cultura? Como ves, no se conforma con la superficie, sino que excava hondo, buscando el fundamento último de nuestros conceptos y creencias. Es una actividad que nos humaniza, porque solo los humanos nos paramos a pensar en estas cuestiones tan abstractas pero tan fundamentales para nuestra existencia. Estas preguntas no nacen de la nada, sino de nuestra capacidad para asombrarnos. Nacen del momento en que dejamos de ver el mundo como un conjunto de herramientas y empezamos a verlo como un misterio fascinante. Un niño pequeño está lleno de preguntas filosóficas sin saberlo. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Los números se acaban? ¿Por qué hay que ser bueno? Con el tiempo, a menudo nos curamos de esa manía de preguntar, porque la vida adulta exige respuestas rápidas y soluciones prácticas. La filosofía, en cambio, es el arte de mantener viva esa curiosidad infantil, de no conformarse con el porque sí, y de atreverse a cuestionar incluso lo que parece más obvio. Es un ejercicio de libertad mental, una forma de no dejar que otros piensen por ti. Así que, para empezar, quédate con esta idea. Una pregunta filosófica es aquella que nos enfrenta a los grandes enigmas de la existencia, para los cuales no hay una respuesta única y definitiva. No son problemas matemáticos que se resuelven y se archivan. Son más bien como un horizonte al que caminamos. Cuanto más avanzamos, más se aleja, pero el camino nos transforma. No buscan cerrar un debate, sino abrir nuestra mente. Son preguntas que nos acompañan toda la vida, que nos definen como seres pensantes que, aunque no encontremos la respuesta, el simple hecho de buscarlas ya nos hace más sabios, más conscientes, más humanos. Son el motor del pensamiento crítico y la aventura más grande que puede emprender nuestra razón. Entonces, ¿cómo podemos ponerle el cascabel al gato y saber si una pregunta es filosófica o no? Hay varias pistas que nos ayudan a identificarlas. La primera y más importante es su carácter fundamental. Una pregunta filosófica siempre apunta al corazón de un asunto, a sus principios más básicos. No se queda en los detalles o en los casos particulares. Por ejemplo, preguntar, ¿es justo que mi vecino gane más dinero que yo? Es una pregunta personal, casi un cotilleo. Pero preguntar, ¿qué es una distribución justa de la riqueza en una sociedad? Ya es meter el bisturí filosófico. Para entender mejor qué es la filosofía, resulta muy útil compararla con sus dos grandes vecinas del conocimiento, la ciencia y la religión. Las tres intentan, a su manera, dar sentido al mundo y a nuestra experiencia en él, pero lo hacen con herramientas y objetivos muy diferentes. Imagina que las tres están mirando la misma montaña. La religión te dirá que la montaña es la morada de un dios, o un lugar sagrado creado con un propósito divino. Te ofrecerá una verdad revelada, basada en la fe y la tradición, que no necesita ser demostrada racionalmente. Su respuesta es un acto de confianza en una autoridad superior y te proporciona consuelo, comunidad y un código moral claro. La ciencia, por otro lado, se acercará a la montaña con sus picos, sus martillos y sus medidores. Analizará la composición de las rocas, medirá su altitud,
Estudiará su ecosistema y teorizará sobre las fuerzas geológicas que la formaron hace millones de años. La ciencia busca respuestas empíricas, es decir, basadas en la observación, la experimentación y la medición. Sus verdades son siempre provisionales. Están sujetas a revisión si aparecen nuevas evidencias. Su objetivo es describir, predecir y controlar los fenómenos naturales. Y entonces llega la filosofía. El filósofo se sentará a una distancia prudencial, observará la montaña y se preguntará: ¿qué es la realidad de esta montaña? ¿Es solo un montón de átomos o su belleza es una cualidad real? ¿Qué significa para nosotros, los humanos, la experiencia de contemplar algo tan grande y duradero? ¿La montaña existe incluso si nadie la mira? Como ves, la filosofía no se apoya en la fe revelada ni se limita a los datos empíricos. Su única herramienta es la razón, el argumento lógico. Busca entender los conceptos que usamos para pensar el mundo, como realidad, belleza, conocimiento o existencia. No compite directamente con la ciencia ni con la religión, sino que opera en un nivel diferente, cuestionando los supuestos de ambas. Así, mientras la religión ofrece certezas basadas en la fe y la ciencia ofrece conocimientos verificables sobre el mundo físico, la filosofía nos ofrece la duda razonada como método. La ciencia nos da poder sobre la naturaleza, la religión nos da un sentido trascendente y la filosofía nos da la libertad de la mente. Una vida rica puede nutrirse de las tres: de la maravilla ante el universo que nos muestra la ciencia, del consuelo o la guía moral que algunos encuentran en la religión, y de la capacidad crítica y reflexiva que nos regala la filosofía. La historia de la filosofía es la historia de unas cuantas preguntas obstinadas que se repiten una y otra vez, aunque las respuestas cambien con cada época. Son los grandes problemas filosóficos, los hilos conductores que tejen el tapiz del pensamiento occidental y oriental. Uno de los más antiguos y profundos es el problema del ser. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa existir? ¿El mundo que percibimos con nuestros sentidos es el mundo real? ¿O hay una realidad más profunda y verdadera oculta a nuestra percepción? ¿El mundo está hecho de materia? ¿De átomos y energía? ¿O existen realidades inmateriales como las ideas? ¿El alma? ¿Dios? Otro gran interrogante es el problema del conocimiento. Vale, supongamos que hay una realidad ahí fuera, pero ¿cómo podemos conocerla? ¿Podemos fiarnos de nuestros sentidos? ¿O el verdadero conocimiento proviene de la razón? ¿Qué es la verdad y cómo podemos estar seguros de haberla alcanzado? ¿Es la verdad algo objetivo y universal? ¿O es relativa a cada persona? ¿O relativa a cada cultura? Esta duda nos acompaña cuando leemos una noticia y nos preguntamos si es fake news, o cuando discutimos con alguien con una opinión radicalmente distinta. No podemos olvidarnos del problema del ser humano. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos simplemente un animal más? ¿Un mono un poco más listo? ¿O hay algo que nos hace especiales, únicos en el universo? ¿Tenemos un alma inmortal? ¿O somos solo un cuerpo que se descompone? Surge la pregunta por la libertad. ¿Somos realmente libres para elegir nuestro destino? ¿O nuestras acciones están determinadas por nuestra educación? ¿Por nuestra biología? ¿Por las leyes de la física? ¿O incluso por un destino preescrito? De la respuesta depende el concepto de responsabilidad moral. Finalmente, el gran problema de la acción y la convivencia. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Existe una forma de vida objetivamente mejor que otras? ¿Cuál es la mejor forma de organizar la sociedad? ¿Qué es un gobierno justo? ¿Cuáles son los límites del poder del Estado sobre el individuo? ¿Qué derechos y deberes tenemos como ciudadanos? Estas preguntas salen cuando votamos, cuando protestamos por una injusticia o cuando intentamos ser buenas personas en el día a día. Como ves, estos grandes problemas no son cosa de sabios barbudos, están en el corazón de nuestra vida cotidiana. Llegados a este punto, es muy probable que te estés haciendo una última pregunta, quizás la más práctica de todas. ¿Y todo esto para qué sirve? En un mundo que valora la productividad, la eficiencia y los resultados inmediatos, dedicar tiempo a preguntas que no tienen una respuesta única y definitiva puede parecer una pérdida de tiempo, un lujo inútil.
¿De qué me sirve preguntarme por el ser o la justicia si tengo que pagar el alquiler a fin de mes? Esta es una objeción muy común y muy comprensible. La filosofía no te va a dar de comer, no te va a arreglar el coche ni te va a curar un resfriado. Su utilidad no es de ese tipo. Su utilidad es, paradójicamente, su aparente inutilidad. La filosofía sirve, en primer lugar, para ser más libres. Vivimos rodeados de opiniones, dogmas, eslóganes publicitarios, discursos políticos. Aceptarlos sin más, sin someterlos a crítica, es vivir como un autómata, como una marioneta cuyos hilos son movidos por otros. Hacerse preguntas filosóficas es el primer paso para cortar esos hilos. La filosofía nos enseña a pensar por nosotros mismos, a no dar nada por sentado, a detectar las falacias en los argumentos de los demás y a construir los nuestros con rigor. Nos da las herramientas del pensamiento crítico, que es el arma más poderosa contra la manipulación y la tiranía. Una sociedad de ciudadanos que no piensan es una sociedad fácil de dominar. Además, la filosofía sirve para ampliar nuestra visión del mundo. Nos saca de nuestra pequeña parcela, de nuestras preocupaciones inmediatas, y nos muestra la inmensa variedad de formas de pensar y de vivir que han existido y existen. Leer a Platón, a Spinoza o a Simone de Beauvoir es como viajar en el tiempo y en el espacio, como dialogar con las mentes más brillantes de la historia y descubrir que nuestros problemas y nuestras dudas no son solo nuestros, sino que forman parte de la gran conversación humana. Esto nos hace más tolerantes, más humildes y más comprensivos, al darnos cuenta de que nuestra forma de ver las cosas no es la única ni necesariamente la mejor. Nos vacuna contra el fanatismo. En definitiva, la filosofía sirve para vivir una vida más consciente, más plena y más humana. Un animal vive, sobrevive, sigue sus instintos. Pero el ser humano no se conforma con solo vivir. Quiere saber por qué vive y cómo vivir mejor. Hacerse preguntas filosóficas es lo que nos distingue, es el ejercicio supremo de nuestra racionalidad y nuestra libertad. Aunque no encontremos respuestas definitivas, el simple acto de buscarlas nos transforma, nos hace más dueños de nuestra propia vida. Como dijo un filósofo, una vida sin examen, sin reflexión, no merece la pena ser vivida. Por eso, no dejes nunca de preguntar. No tengas miedo a las grandes preguntas. Son ellas las que nos mantienen despiertos, las que nos hacen crecer y las que, al final, dan un sentido más profundo a nuestra breve y asombrosa existencia.